por no haber hecho esto para no traumarte. Exacto. No, pero por 10 podemos charlar el Bueno, trauma. hablemos de un con tema él. mucho más La terapia y importante, eso. mucho más serio, ¿Qué mucho más pasó? trascendente para el futuro del país. Hay un quilombo de nuevo en algo que la mayoría de la gente no entiende qué es, pero es muy importante por ese organismo para designar o remover jueces. Se llama el Consejo de la Magistratura. Ayer la Corte Suprema tomó una decisión que revierte una decisión que había tomado el Senado. ¿Cuál era la decisión del Senado? Se había dividido el bloque peronista para poner un representante por cada uno de los subbloques o los bloques en los que se había dividido, y eso hacía que el peronismo o el kirchnerismo tuviera un asiento más. El Juntos por el Cambio dijo, che, eso es trampa, se dividieron, pero en realidad no están divididos. Entonces la Corte Suprema dijo, che, tienen razón. Así que le quitó al kirchnerismo ese asiento y se lo dio a Luis Juez. Vanessa Siley es diputada nacional de la provincia de Buenos Aires, es consejera del Consejo de la Magistratura, es secretaria general de la Federación de Trabajadores Judiciales. Yo la conozco, digo, qué tarjeta que tiene Vanessa. Vanessa, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Ernesto? Y un saludo ahí a todo el equipo del programa y a toda la audiencia. ¿Cuántos cargos que tenés? Diputada nacional, secretaria general de la Federación de Trabajadores Judiciales, consejera del Consejo de la Magistratura, y creo que sos presidente de una comisión, ¿no? Sí, de la Comisión de Legislación Laboral. Ah, sí, está bien. Uno tiene que ver con el otro, ¿no? Ya sé, Constitutivamente, en el Consejo de la Magistratura estamos en representación del estamento legislativo, o sea, para ser consejera tenés que ser diputada. Vanessa, en este caso, ¿no? Sí, para ser consejera tenés que ser diputada, para ser... sos diputada porque sos dirigente sindical, y bueno, y todo una cosa lleva a la otra. Vanessa, tu visión de lo que pasó con la Corte ayer. Bueno, si leemos el fallo, que yo lo recomiendo que se lea porque realmente tiene más parecido a un panfleto político, que me gusta leer sobre política, y muy poco de jurídico. Es un fallo que el eje central dice que la presidenta del Senado, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hizo una maniobra, una artimaña, dibujando una legalidad para quedarse con una banca más en el Consejo de la Magistratura, ¿no? Ese es el eje central del fallo. Y yo quiero hacer una aclaración acá, ¿no? Con este eje, porque dice, se violó la buena fe institucional, ¿no? Y fíjese usted qué manera de proyectar, hablando como freudianamente, ¿no? sí. Freudianamente, qué manera de proyectar, porque ¿cuál es el origen de lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura, que como vos bien dijiste es un órgano fundamental para la sociedad y que muchas veces, digamos, se ha ocupado el mismo sistema judicial de ocultar su importancia para que la gente no salga a reclamarle al Consejo de la Magistratura, básicamente, ¿no? Es tan importante que la Corte Suprema, en diciembre del año pasado, saca una sentencia de una causa que se había iniciado en el 2006, empezando por ahí, ¿no? Yo te voy a describir 2 pasos para que entendamos de qué estamos hablando con este fallo, cuál es el origen, para que entendamos quiénes hicieron una artimaña o una maniobra legal para tener un rédito, ¿no? Empecemos por el principio. Esta demanda del 2006 la había hecho una agrupación que se llama Colegio de Abogados de la calle Montevideo. Es una agrupación, no es el Colegio de la Capital Federal de Abogados, no es la entidad creada por ley, ni que es la matriculación de los abogados, sino que es una agrupación política de derecha, digamos, de la derecha de los abogados de los grandes estudios jurídicos de la Argentina, que dice que le faltan lugares al Consejo de la Magistratura. En el 2006. La Corte llega este tema a la Corte hace 6 años atrás. Primer paso, ¿por qué resolver esto el año pasado y no haberlo resuelto en el 2016, en el 2017, durante el gobierno macrista? No había fundamento por el cual, digamos, el tiempo elegido por la Corte es un dato fundamental. Es durante este gobierno y en el momento que en el Consejo de la Magistratura estábamos tratando la finalización de concursos estratégicos para la justicia federal, como es el caso del concurso de los cargos de Bruni y Bertuzzi, de la Cámara Federal. Luego, ¿qué dice el fallo aquel? Que la Corte caprichosamente saca en el momento oportuno, en el cual decía, no, era para esto. Dice que hay que revitalizar una ley derogada en la Argentina, como sabemos, ley posterior deroga ley anterior, es decir, si había una ley del Consejo de la Magistratura,
viene una ley posterior que la cambia, puede venir otra posterior que la cambia. Bueno, ¿qué dice la Corte? No, todo eso que hizo la institucionalidad argentina a lo largo de este tiempo, lo derogó y revitaliza una ley vieja. ¿Y cuál es la consecuencia de revitalizar esa ley vieja, derogada desde el 2006, en la misma fecha en que se inicia la causa? Es decir, hace 15 años atrás, 16 años atrás. ¿Qué consecuencia trae? Una consecuencia directa para quien firma el fallo. Logra ponerse como presidente del Consejo de la Magistratura el presidente de la Corte Suprema, que hizo un fallo para revitalizar una ley en donde se coloca él mismo como presidente del órgano. Vanessa... El presidente del órgano tiene muchas facultades. Entonces, síntesis, en la proyección freudiana de Rosati, síntesis, ¿quién está haciendo maniobras legales o disfrazadas de legales que terminan haciendo verdadero esto falso para tener un rédito? Esto literal es palabra que te acabo de decir, lo dice el fallo sobre la vicepresidenta de la Nación, y esto es lo que contrariamente hizo la propia Corte Suprema para apoderarse del Consejo de la Magistratura con un fin claro, que es la paralización de estos concursos. Ojo, junto con estos concursos federales, que puede decir la gente común dice, bueno, ¿qué me importa la justicia de Comodoro Pi si van los temas federales? No, también se paralizaron los más de 8 concursos finalizados de juzgados civiles, los más de 8 concursos finalizados para ocupar más de 8 cargos en la justicia criminal común, donde va un robo, donde va un caso de femicidio. Es decir, si algo está fallando en la justicia es que no tenemos la cantidad de jueces titulares que debería Vanessa, haber. ¿me permitís un cachito? Porque Sí, por favor. déjame darte una visión alternativa de lo que yo escucho. Porque a mí me da la impresión, yo sigo porque me dedico a esto, solo porque me dedico a esto, muchas veces dudo de la importancia de estas discusiones, pero sigo desde muy chico, desde hace 30 años, 35 años, sigo todo este debate, desde que hubo la reforma constitucional que creó el Consejo de la Magistratura. Y veo que tanto eso como los procesos de designación de jueces se hacen de tal manera pensado constitucionalmente para que haya acuerdos, se ponen mayorías especiales, tanto en el Consejo de la Magistratura como en el Senado, para que un partido solo que tenga una circunstancia mayoría no se pueda quedar con todo, como hizo Menem antes de la existencia del Consejo de la Magistratura. Y lo que veo desde hace bastante tiempo es que de un lado y del otro de la grieta se pelean por cada vocalía. Entonces viene Cristina en el 2006 y hace una reforma. Después viene unos tiempos después, una reforma que tampoco sirve para mucho, no cambia nada con esa reforma, pero una reforma que fue criticada hasta por el CELS, no por el Colegio de Abogados. Solamente, mucha gente criticó esa reforma. Hace esa reforma que tampoco fue grave porque no sirvió para manejar nada, etc. En el medio se pelea Cristina con la justicia. La justicia, algunos jueces dicen que la culpa es de Cristina, que empezó ella diciéndole de todo. Otros jueces dicen, Cristina dice que no, la culpa es de los jueces que están en el lawfare. Y no termina nunca esta historia. En el medio se mete el macrismo. No pueden designar jueces, no pueden designar un procurador general. Entonces, en el medio de la Corte dice, ¿sabes qué? Esa reforma de Cristina no va. Les doy 6 meses para reformarla. No se ponen de acuerdo en hacer otra reforma. Se cumplen los 6 meses y se apoya en eso la Corte para introducir. Entonces, cada uno de estos detalles es un detalle visto desde afuera, donde seguramente en algunas cosas que vos decís tengas razón, otras harán un recorte del otro lado que digan tenemos razón nosotros, y nada, y uno ve de afuera una pelea que no termina nunca, donde nunca se ponen de acuerdo, y por supuesto que finalmente uno lo ve como una especie de pelea entre gente, como si fuera un divorcio ajeno. Y lo que se ve, o por lo menos lo que yo veo de afuera, es la política en toda su... No estoy diciendo que vos no tengas razón en lo que el fallo de la Corte de ayer, pero una mirada más amplia, lo que ve es la política desprestigiándose frente a la sociedad porque no puede llegar a acuerdo en nada. Entonces, nada, te quería plantearlo porque no puedo dejar de decirte... Entiendo. Te entiendo lo que decís y creo que donde radica el problema de lo que vos estás planteando. Mira, de todas esas reformas que vos enumeraste, hubo una que para mí era la que cambiaba, la que no era un cambio cosmético, sino un cambio de fondo, en la cual las personas, la ciudadanía, la gente común podía votar y elegir a quién lo iba a representar en el Consejo de la Magistratura. Un voto directo de los distintos estamentos que así se presentaban. ¿Eso hubiera cambiado qué cosa? La posibilidad de tener un escrutinio un poco más directo por parte de la sociedad de qué hace este Consejo de la Magistratura, de que tenga publicidad sus actos. Y no es lo mismo, Ernesto, porque pero Vanessa, te cuento una cosa que sucedió en el Consejo, una anécdota, si se quiere, que parece menor,
pero para mí no lo es, y no lo es por una cuestión que la gente tiene que saber lo que sucede. Cuando llega Rosati al Consejo, después de este fallo, ¿sabes cuál es la primera medida que puede entenderse superficial que toma? La eliminación de la transmisión en vivo de las sesiones del Consejo de la Magistratura, transmisión por YouTube que se hacía. Y bueno, obviamente algunos protestamos por este tema y solicitamos que se vuelva a transmitir en vivo, porque no se satisface el requisito de la publicidad solamente con la gente que podía entrar a la sala, que entran 50 personas. No, que lo vea la gente, que es lo que estamos discutiendo acá. Se vuelve a poner transmisión, pero se saca la cámara que te enfoca en la cara. Y entonces se pone una camarita allá lejos. ¿Y qué pasa cuando la gente no te conoce? Porque a nosotros nos pueden conocer, porque somos militantes, porque somos elegidos por voto y demás. Y a quienes no nos elige la sociedad y lo elige solo su estamento, abogados, jueces o académicos, ¿cómo los va a conocer? ¿Cómo la sociedad los va a juzgar si todavía se sigue aplicando un criterio de oscurantismo para que la sociedad no pueda contar lo que hace el Poder Judicial? Déjame decirte... Para mí eso es una de las claves de lo que vos estás planteando. Yo tiendo a estar de acuerdo en muchas de las cosas que vos decís. Solamente te digo, de repente para que lo pienses. Si hubiera acuerdo básico en decir, ¿sabes qué? Se murió Bonadío, hay un lugar libre ahí. Nos ponemos de acuerdo en poner, no sé, alguien como, en un momento, tipos normales que designaba... Ponerle Cristina en su momento, un tipo como Rafecas, que no sea de ninguno de los dos, que vos decís, bueno, a ver, que más o menos tenga una formación, qué sé yo, como Rafecas, como otros, qué sé yo, o Casanelo. Bueno, nos ponemos de acuerdo, designamos, pero no pueden. O no nos gusta, pero no nos gusta el procurador general. Nos ponemos de acuerdo, los 2/3, pero cada cual termina diciendo, no nos pusimos de acuerdo por el otro. Y así... Pero Ernesto, te cuento una cosa, porque a veces cuando uno se pone de acuerdo no salen los diarios. Y nosotros, para llegar a un acuerdo, primero tenemos que hacer un proceso de selección para designar a un juez, ¿no? No es que, bueno, elegimos a este, Piacere, no. Tiene que rendir un examen, tiene que pasar un procedimiento de antecedentes, tiene que dar una entrevista. Es todo un proceso que muchas veces dura un año, todo ese proceso de examen, y suele durar 2, a veces suele durar más. Que es uno de los grandes problemas, ¿no? La lentitud con la que los plazos tan flexibles. Ahora, para designaciones clave de todas las que te acabo de nombrar, nos pusimos de acuerdo en todo el proceso. Hicimos el examen, llegamos al concurso. Y después que Rosati lo trabó. Se hizo la terna. Están todas las ternas listas para ser votadas. No es que acá hay un trabajo donde hubo un desacuerdo desde el inicio, hubo un desacuerdo que impidió el funcionamiento. No, todo esto estaba funcionando. Sesionábamos una vez cada 15 días durante la presidencia de Alberto Lugones 2020 y durante la presidencia de Molea 2021. ¿Sabes cuántas veces sesionamos en el 2022 desde que llegó Rosati? Ni idea. Una. Ah, mira. Una sola vez. Directamente ni siquiera podemos discutir a viva voz qué es lo que está pasando. Claro. Si ya tenemos las ternas ahí. Ya el concurso se terminó. Entiendo. ¿Por qué no se vota? ¿Y por qué no votamos también? Ponele que no quieran votar Bruno y Bertuzzi porque claramente, como tiene una clara connotación política, porque son quienes tienen vinculaciones directas con el gobierno de Mauricio Macri, y todo esto tiene que ver con ello. ¿Qué pasa con los juzgados civiles? ¿Qué pasa con los juzgados penales? Sabes que tenemos que cerrar, pero lo de Bruglia y Bertuzzi, además a mí me parece grave que no se cambie, porque la misma Corte dijo no tienen que estar ahí, pero tienen que ser desplazados por otros. Si vos trabás esa designación, los mantenés de hecho de manera ilegal. Y además, espera, déjame terminar de argumentar una cosita. Y además, que dice en favor tuyo, además son los miembros de una Cámara que debe supervisar la investigación del atentado contra Cristina, con lo cual no puede haber ahí jueces que están ahí de manera discutible y que encima están de punta con Cristina, que es público eso, cuando ella tiene un interés en que se investigue cuando la intentaron matar. Me parece muy irregular y lo que vos decís de Rosati es muy atendible. Lo único que te quiero decir yo es que visto desde afuera suena un debate chino, te juro que es un debate donde todos hicieron cosas que están mal en algún momento. Entonces cada cual justifica lo que hace el otro, critica lo que hace el otro, y el otro dice, pero vos viste lo que me hizo este antes, y todos tienen argumentos, con lo cual si no se desanda eso, lo que se desprestigia es la política, la democracia, todo. Y no veo que se desande, veo que todo el tiempo escala, ¿entendés? Pero bueno, en todo caso mi visión. Entiendo lo que vos decís
pero también quiero decir una cosa, el Consejo de la Magistratura en su anterior composición cumplió el fallo de la Corte de Brugli Bertuzzi. La Corte dijo, esta gente tiene que ir a concurso. Entiendo. Listo, hicimos el concurso. Está terminado el concurso. Increíble. En cumplimiento del fallo. Y cuando le dijimos a Rosati en el único plenario que hubo, estamos cumpliendo su fallo, porque usted no pone este tema a consideración. ¿Y qué dijo? Y bueno, Saració dijo que él quiere que todo el resto se ponga de acuerdo. ¿Y para qué este presidente, como que el presidente de la Nación no se haga cargo de su rol? Como Sí, el no me gusta del nada lo que Congreso? está haciendo Rosati, estoy de acuerdo. No, con eso. no sé. Entonces, él lo escribe al fallo y después se sienta en el lugar donde hay que ejecutarlo para evitar su ejecución. Es muy contradictorio, como mínimo, ¿no? Para no decir con una clara tendencia política, que es lo que nosotros estamos diciendo. Vamos, que la política sea donde se tiene que hacer, que es el Congreso. Vanessa, El Poder Judicial tiene que cumplir la Constitución. te agradezco mucho la diferencia de habernos atendido. Si querés cerrar la nota con 10 segundos de algo más, por favor, y si no, los saludamos. No, los 10 segundos que quiero decir es que la sociedad tiene que interiorizarse sobre estos temas porque afectan su vida cotidiana y es muy importante que sepamos que la falta de legitimidad que están teniendo los actos de la Corte nos dañan a todos y a todas. No es una cuestión solamente contra los kirchneristas, contra nuestro espacio político, es contra la democracia. Te agradezco mucho y vamos a seguir hablando. A mí me preocupa mucho la actuación que está teniendo Rosati en el Consejo de la Magistratura y no me gusta nada que se desprestigie a la Corte de esta manera, como no me gusta nada que cobren, que no paguen impuestos a las ganancias. Hay cosas que están pasando en la justicia que son realmente graves, así que gracias por atendernos. Bueno, gracias a vos y cuando quieras a disposición y un saludo a toda la audiencia. Muy bien. Vanessa Siley, diputada nacional de la Provincia de Buenos Aires, secretaria general de la Federación de Trabajadores Judiciales, consejera del Consejo de la Magistratura y presidenta de la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados, hablando de un tema que es un poco críptico. Es muy críptico, es absolutamente críptico, pero es muy importante también cómo se designan los jueces, porque así estamos con los quilombos que tenemos. 8:51 de la mañana. Vamos a escuchar un poquito.